Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy es simplemente repasar un poco redox y vamos a ver un poquito más en detalle algunos aspectos que nos van a ayudar a balancear este tipo de ecuaciones. Como habíamos dicho anteriormente, cuando hablamos del número de oxidación, lo que estamos refiriendo es la cantidad de electrones que pone en juego un átomo para formar un enlace. Según el tipo de átomo que nosotros estemos mirando, vamos a encontrar algunos que tienden a ganar electrones. Son generalmente aquellos que son más electronegativos y su número de oxidación es negativo. Hay otros que tienden a perder electrones, son los menos electronegativos, los metales, los que están a la izquierda, y su número de oxidación generalmente es positivo. Los elementos pueden tener muchos estados de oxidación diferentes o algunos tienen uno solo. Además del cero, que no está puesto acá en ninguno de estos elementos, pueden tener algunos un solo número de oxidación. Fíjense que los del grupo 1 solo tienen el más 1, los del 2 solo tienen el más 2. Y después tenemos otros elementos como el cromo, que tiene varios estados de oxidación, todos positivos, algunos como el fósforo que van a tener positivos y negativos. Todos esos, algunos los vamos a ir aprendiendo de memoria por la cantidad de veces que lo vamos a usar en los distintos ejercicios, y otros, si no nos acordamos de memoria, lo que tenemos que hacer es buscar algunos elementos de referencia que actúan siempre con el mismo estado de oxidación. Como habíamos dicho, Profe, sí, los no metales de por sí actúan todos con número de oxidación más y menos. en general sí, vamos a encontrarlos con positivos y negativos, no solo los no metales, sino que algunos de los metaloides también. Lo importante no es aprendérselos todos de memoria, sino con el uso se van a ir aprendiendo igual, pero los elementos que nosotros podemos tomar como referencia cuando están dentro de un compuesto nos van a ayudar a saber o a conocer aquel que nosotros no sabemos o tenemos dudas. En el caso del oxígeno, como habíamos dicho, generalmente va a estar con -2 y en los peróxidos con -1. El flúor va a estar siempre con -1. Los del grupo 1 y 2 habíamos dicho que iban a tener +1 y +2 respectivamente, +3. Y como habíamos dicho, cuando hablamos de una sustancia simple, es decir, del elemento, tal y como está en la naturaleza, sin combinarse, su estado de oxidación es cero. Acá tenemos un metal y un no metal. En ambos casos, su estado de oxidación, su número de oxidación es cero. Si es un ion monoatómico, es decir, un único elemento con carga, la carga va a ser igual a su número de oxidación. En el caso del sodio, el catión sodio, +1, +1 es su número de oxidación. En el oxígeno es -2, -2 es su número de oxidación. Lo que yo tengo que recordar siempre, además de este tipo de cosas, es que, por ejemplo, el sodio, para pasar de sodio 0 a sodio +1, la única forma que tiene es que haya perdido un electrón. De esa forma se desbalancean sus cargas y el sodio ahora tiene más cargas positivas que negativas. Por eso queda con carga +1. Para el oxígeno, debe ganar 2 electrones para pasar de 0 a -2. Como dijimos Profe, recién, sí, y los que ganan electrones son los que tienden a ser más electronegativos, ¿o no? claro. Perfecto. Como dijimos recién, el oxígeno tiene -2 como número de oxidación principal, en la mayoría de los compuestos actúa con ese estado de oxidación, mientras que en los peróxidos actúa con -1. En el caso de ser una sustancia simple, como el oxígeno 2, en ese caso su estado de oxidación obviamente es 0. Para el caso del hidrógeno, va a ser +1 en la mayoría de los compuestos, excepto en los hidruros metálicos, que va a ser -1.
Habíamos visto también en la clase anterior que había compuestos que eran eléctricamente neutros, por lo tanto la suma de las cargas de cada uno de los elementos que lo componen tiene que ser cero. En el caso del agua tenemos dos cargas positivas del hidrógeno, dos negativas del oxígeno, la sumatoria es cero. Para el ion poliatómico, en este caso tenemos el carbono con más 4, 3 oxígenos, cada uno de ellos es menos 2, entonces nos queda más 4 menos 6, igual a menos 2, que es la misma carga del ion. Ahora, nosotros vimos, a partir de las cargas o los estados de oxidación de los elementos, las cargas de un compuesto neutro o de un compuesto con carga. También podemos hacerlo al revés, sabiendo la carga del compuesto, ya sea cero, positiva o negativa, podemos calcular el estado de oxidación de cada uno de los elementos que están en ese compuesto. Y como dijimos antes, lo más importante en este caso es utilizar los datos que sí conocemos. En este caso, tengo el dicromato de potasio. Habíamos visto que el potasio tenía un estado de oxidación que utilizaba casi siempre, lo mismo sucedía con el oxígeno, y el cromo tenía varios estados de oxidación. Si yo les pregunto con qué estado de oxidación está actuando el cromo en este compuesto, ¿qué me responden? 7. Con más 6. 6. Bien, tenemos una respuesta correcta y una parcialmente correcta. Cuando hablamos de 6, o cuando hablamos de estados de oxidación, siempre tenemos que aclarar el signo. Por una cuestión de costumbre, y como vamos a ver con muchos de los compuestos, como pueden usar estados de oxidación positivos y negativos, siempre es conveniente decir exactamente el signo con el cual está actuando. En este caso es más 6. Para aquellos que no lo saben o que no se acuerdan, lo que podemos hacer es utilizar los datos que sí conocemos. El potasio, ¿con cuál actúa? ¿Con qué estado de oxidación está actuando el potasio acá? Dos realmente, porque tengo dos. En realidad está actuando con más 1, pero como tengo 2 de este, la sumatoria de ellos es 2. Cada potasio actúa con más 1. Cada oxígeno actúa con menos 2. Si yo hago un sistema de ecuaciones simple, tengo 2 potasios, son 2 cargas positivas, es decir, 2 por más 1. El que yo no conozco es el cromo, le voy a asignar el valor de x, como tengo 2, son 2x, y después tengo 7 por menos 2. Todo eso, como el compuesto es neutro, me tiene que dar igual a 0. A partir de allí puedo despejar fácilmente la x y llegar a que el estado de oxidación del cromo es más 6. Recuerden siempre que el signo es muy importante a la hora de hablar de los estados de oxidación. En el caso de estar frente a un ion, Profe, una pregunta. Por ejemplo, si busco yo cromo y el número de oxidación del cromo me sale 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. ¿Cómo sé cuál es? por eso, en este caso, vos con el que más podés dudar es con el cromo. Ajá. Con los otros dos es más sencillo. El potasio es más 1 y el oxígeno es menos 2. Entonces, con esta pequeña cuenta, si no lo podés hacer mentalmente, 7 por menos 2 es menos 14, más 2 es menos 12, para que eso te dé 0, cada cromo tiene que ser más 6. De los estados de oxidación posibles que te da la tabla periódica, vos con esa sencilla operación matemática podés saber cuál de todos ellos es.
Algo que no les pregunté, ¿cómo se llama este compuesto? Dicromato de potasio. Perfecto. En el caso de los iones, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, este anión, yo con el manganeso puedo tener varios estados de oxidación diferentes. El que sí conozco, de vuelta, es el oxígeno. Cada oxígeno es -2. Hago exactamente lo mismo. X es el estado de oxidación del manganeso. Más 4 por -2, tengo 4 oxígenos, cada uno es -2, es igual a -1. La carga del anión es -1. De ahí puedo despejar que el manganeso está actuando con +7. ¿Se entiende el procedimiento que podemos hacer? Y profe, ¿por qué el otro puso 0 y ahí -1 por el tema del anión, del electrón que pierde? No del electrón que pierde, sino que Que gana. este compuesto es un anión que tiene una carga negativa. En el anterior, nosotros teníamos un compuesto neutro. Si el compuesto es neutro, su carga total, su carga neta es 0. En este caso, tengo un anión cuya carga neta es -1. Claro, y si fuese, por ejemplo, un catión con carga +2, tendría que ser, la ecuación tendría que ser igual a 2. Claro, exactamente. Yo lo igualo a la carga que tiene el compuesto que quiero analizar. Puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser 0. Perfecto, profe, gracias. De nada. Entonces, cuando yo tengo una redox, lo que yo voy a ver, si no me doy cuenta rápidamente quién es el que está cambiando su estado de oxidación, es ir analizando uno por uno los compuestos que están formando parte de esa reacción y ver si hay algún elemento que cambie. Como dijimos antes, en estas reacciones hay transferencia de electrones, y eso implica el cambio en el número de oxidación. Es muy importante que recordemos que hay uno que pierde electrones, que es el que se oxida, y siempre tiene que haber uno que gane electrones, y es el que se reduce. ¿Cómo me voy a acordar? Una regla mnemotécnica para acordarme es que si gana electrones, su carga se hace más pequeña. Es decir, si el manganeso +7 que teníamos recién gana 2 electrones, ahora es +5. Se reduce ese número. Entonces, el que gana electrones reduce su carga, va reduciendo su valor de carga, y es el que se reduce. Eso como para ir acordándose al principio, después va a salir automáticamente. De Profe, todas nosotros formas, nos enseñaron con la memotecnia de la palabra grupo, que tachás la U y decís que cuando gana se reduce y cuando pierde se oxida. también, lo más importante para balancear una reacción es que se pierden tantos electrones como el otro compuesto los gana. Yo no puedo tener un reactivo que pierde 5 electrones y el otro que gana 2. Esa reacción no está balanceada, tengo que balancearla. Y lo otro que tenemos que recordar es que el que se oxida hace que el otro se reduzca. Entonces es el agente reductor. El que se reduce hace que el otro se oxide, por lo tanto es mi agente oxidante. Este es el ejemplo que habíamos visto en la clase anterior, donde en este caso yo tengo bastante más evidente quién es el que está cambiando su estado de oxidación. ¿Por qué? Porque el cloro directamente no está formando parte del enunciado del problema. Entonces claramente el hierro y el estaño son los que cambian. Para hacer lo que habíamos visto anteriormente, el hierro, si no me acuerdo con qué estado de oxidación está, sé que el cloro, cuando forma el cloruro, está con -1. Por lo tanto, -1 por 3 es -3, el hierro tiene que ser +3. Cuando yo tengo solo 2 elementos en el compuesto y no tengo cargas, también puedo cruzar las valencias con los coeficientes del compuesto. En este caso el 3 iría a la carga del hierro
y el 1 a la carga del cloro. De cualquier forma, en este caso, yo identifiqué que los que cambian su estado de oxidación son el hierro y el estaño. El estaño, para pasar de +2 a +4, tiene que perder electrones. Si pierde electrones, su carga se va a hacer más positiva. Para pasar de +2 a +4, tiene que perder 2 electrones. El hierro, para pasar de +3 a +2, tiene que ganar un electrón. Y para poder balancear mi reacción, se tienen que ganar y perder el mismo número de electrones. Entonces, Profe, ¿y ahí qué compuesto se forma? ahí vamos. A toda esta de mi reacción, yo la tengo que multiplicar por 2. Cuando multiplico por 2, voy a tener 2 electrones que se están ganando, pero además voy a tener 2 hierros en estado férrico y en estado ferroso. Esta ecuación que yo tengo acá es la ecuación iónica neta. Están únicamente los iones que forman parte de la reacción activamente. Como yo sabía que quien está acomplejando, quien está unido al hierro y al estaño es el cloro, tengo que agregarle el cloro a cada uno de estos cationes. Y lo hago en función de las cargas. Este ya sabíamos que era el cloruro férrico, y este, al ser +2, tiene que ser el cloruro ferroso. Profe, una pregunta. Sí. Y cuando sacamos el número de oxidación, por ejemplo, ahí en el caso sería el cloruro ferroso, arriba, Acá. ahí sería cloruro ferroso. Ahí sería cloruro ferroso, sí. Y de allá arriba, Acá es férrico. Acá sigue siendo el cloruro ferroso, pero no lo hemos puesto en la ecuación para que sea más Claro, por sencillo eso, de visualizar. lo que no entiendo es por qué pierde un electrón y por qué el otro gana. Vos pensás que tiene que pasar de +2 a +4. Para cambiar su estado de oxidación, no puede cambiar el número de protones. No puedo agregarle 2 protones para que sea más positivo. Lo único que van a intercambiar son electrones. Si yo ahora tengo 2 electrones menos, ahora me van a sobrar protones con respecto a los electrones que tiene el estaño. Acá yo tenía, si mi carga es de +2, quiere decir que tengo 2 protones más que electrones. Por eso me quedan +2. Si a ese elemento yo le saco 2 electrones más, ahora voy a tener 4 protones más que electrones. Me queda con +4. Pierde los electrones porque reacciona con el hierro y a él se los está dando. El hierro gana electrones porque los está recibiendo del estaño. ¿Se entiende ahora mejor? Más o menos. Porque el estaño es un metal, ¿o no? Sí. Y el hierro también, ¿no tendrían que ganar los 2 electrones? No, no necesariamente. Acordate que como tenés varios estados de oxidación en cada uno de ellos, para pasar de un estado de oxidación al otro, puede ganar electrones o perder electrones. Si vos tuvieras estaño +4, que tiene que pasar a estaño +2, ahí sí va a ganar electrones. La reacción inversa, como existen las dos, vas a tener que, tiene que ganar electrones, perdón, tiene que perder electrones para pasar a +4. Pero como existen varios Profe, le estados hago de una oxidación, pregunta. para pasar de uno a otro, o bien gana o bien pierde, dependiendo de quién tenga al frente en la reacción. Sí, había otra pregunta. Sí, digo, ¿no será un poco más fácil? O sea, capaz que es muy obvia la pregunta, pero ¿no será un poco más fácil si nos hace los dibujitos como la profesora Olivo? No sé qué son los dibujitos de la profesora Olivo. Y Los que diagramas, ella profe. hace, claro, ella hace el pase de electrones. Capaz, profe, si usa un pizarrón, no sé si tiene. Sí, a ver chicos, primero, no tengo el pizarrón acá, pero básicamente
ganar electrones o perder electrones es lo que habíamos visto en los teóricos anteriores. Sí, pero no entiendo por qué, o sea, lo que todavía no me termina de cerrar es por qué a mí. ¿Por qué? A ver, Pensá, ¿Por qué vamos, gana 2? Sí o sí tiene que ganar 2, sí, perder Yo 2 también tengo esa duda. Ajá. a ver, van a ganar o perder electrones para, en algunos casos, llegar a completar el octeto y en otros casos tener una hemicapa completa. Los estados de oxidación posibles de cada uno de los elementos son estados de oxidación donde esos elementos son más estables. En algunos casos, por ejemplo, para el hierro, ustedes tienen +2 y +3. No van a tener un hierro +5 o un hierro +1. Tienen esos dos estados de oxidación por la estabilidad que ganan. En el caso de los elementos representativos, van a ver que van a llegar a completar el octeto al perder o ganar esos electrones. Elementos de transición, como el hierro, el estaño, el cromo, no adquieren la configuración electrónica de un gas noble, pero van a adquirir configuraciones electrónicas más, más estables, dependiendo de los electrones que ganen o que pierdan. Generalmente cuando ganan o pierden electrones, pasan de un estado de oxidación a otro, más allá de que sean metales o no metales, pueden ganar o perder electrones. Como nosotros tenemos más de un estado de oxidación posible, para pasar de uno a otro, el mismo elemento puede ganar electrones o puede perder electrones. Bien. En la ecuación que teníamos antes, nosotros únicamente teníamos los elementos que estaban formando parte de esa reacción. No teníamos otros elementos involucrados, como pueden ser el medio ácido o el medio básico. Cuando tenemos esa complicación extra, lo que nosotros vamos a utilizar para balancearlas, ya que no las podemos balancear directamente, es el método del ion-electrón. Para ello, en medio ácido, lo primero que yo tengo que hacer siempre es identificar quiénes son los elementos que están ganando y perdiendo electrones. A continuación, yo voy a escribir las hemireacciones de oxidación y de reducción. Recién ahí, lo primero que hago es balancear todos los elementos distintos al oxígeno y al hidrógeno que yo tenga en esa hemireacción, con coeficientes moleculares. En medio ácido, a partir del segundo paso, lo que yo hago es balancear los átomos de oxígeno. De vuelta, siempre tengo que tener lo mismo a la izquierda que a la derecha. Para los átomos de oxígeno, lo que yo voy a hacer es colocar una molécula de agua en el término que faltan oxígenos y el doble de protones en el otro lado. Agrego una molécula de agua porque es la portadora de oxígenos y cada molécula de agua tiene un oxígeno. Para no desbalancear los protones es que yo agrego el doble del otro lado, porque cada molécula de agua tiene 2 protones. Después voy a balancear los átomos de hidrógeno. Para los átomos de hidrógeno, en este caso, vamos a colocar directamente protones en el miembro donde falta. Profe, yo tengo una pregunta. En las redox, o sea, ¿siempre va a haber un elemento que se oxida y otro que se reduce? Sí. ¿Siempre? Sí. Bien. Sí, porque los electrones que uno pierde los tiene que ganar alguien más. Entonces, sí o sí, tiene que haber uno de cada uno por lo menos. Profe, ¿y esto pasa en las sales nomás? No, pasa en cualquier otro tipo de compuestos. De hecho, las reacciones de formación que vimos en el pre, donde el sodio se une al oxígeno para formar óxido de sodio, esa reacción es una redox. Si no me creen, chequéenlo después con papel y lápiz y ven los estados de oxidación
De hecho, ustedes la pueden balancear. Ese es un ejercicio muy sencillo para balancear una redox. Profe, Bueno, pero podría hacer uno usted como para que nosotros veamos un ejemplo. Estaría Sí, bueno. es a lo que yo voy a llegar en cuanto terminemos con esta primera parte de repaso. Lo que viene profe, después es una redox. Franco dice que se le sale la reunión, que está teniendo problemas de internet al chico que nombró como anfitrión. Sí, estoy viendo que tengo que hacerlo yo esta parte. Así que no, eso, se ha quedado sin anfitrión. Bien. Bien, entonces, retomando con el método Lyon-Electrón. Una vez que yo balanceé todo lo que sea distinto de oxígeno e hidrógeno, después balanceé el oxígeno, después balanceé el hidrógeno, lo que yo voy a hacer es balancear las cargas. Para balancear las cargas, lo que yo voy a contar es cargas positivas y negativas de un lado, cargas positivas y negativas del otro, Profe, y lo que voy a balancear es, déjame terminar con esto, lo que yo voy a balancear después es con electrones. Voy a terminar de igualar las cargas con los electrones. Esos electrones tienen que adicionarse a las dos medias reacciones, y para yo poder balancear totalmente mi reacción, lo que tengo que tener es igual número de electrones ganados o perdidos. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es multiplicar por los coeficientes necesarios a toda la mi reacción para que se igualen los números de electrones que se ganan con los que se pierden. Sí, ¿cuál era la pregunta? que si la reacción, la semi-reacción es igual a la hemi-reacción, Sí, ¿cuál es la diferencia? semirreacción, hemireacción, media reacción, son todos términos utilizados para explicar lo mismo. De hecho, dependiendo del libro que tengan o el que lean, lo van a encontrar de cualquiera de las tres formas. Bien, como decíamos entonces, si el número de electrones que se ganan o se pierden son diferentes en las hemireacciones, hay que multiplicarla por números enteros para que se igualen. Sumamos miembro a miembro y después vamos a cancelar los términos comunes a los dos lados de la ecuación. Pueden ser reactivos que estén formando parte de reactivos y productos, pueden ser algunas moléculas como el agua que estén de los dos lados. En cualquiera de los casos, si se repite, los vamos a cancelar. En el caso del medio alcalino, comenzamos igual, balanceamos todo lo que sea distinto a oxígeno y a hidrógeno. A partir de allí, balanceamos los átomos de oxígeno. Lo que vamos a hacer es colocar dos oxidrilos por cada oxígeno en el lado que los necesita. Si yo necesito uno, agrego dos. Y del otro lado, agrego la mitad de moléculas de agua. Es decir, si yo del lado izquierdo necesitaba un oxígeno, agrego dos oxidrilos en el lado izquierdo y una molécula de agua en el lado derecho. Para el caso de balancear los átomos de hidrógeno, que voy a balancear después, lo que voy a hacer es agregar una molécula de agua por cada hidrógeno que yo necesite y el mismo número de oxidrilos del otro lado. Acá vamos a otro ejemplo que no habíamos visto la semana pasada. Primero, antes de ver cuál es la resolución, quiero que ustedes identifiquen quiénes están cambiando de todos estos elementos su estado de oxidación. El cromo y el yodo. Bien. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es plantear primero mis hemireacciones con el cromo y el yodo. Profe, Sí, ¿por qué el potasio no? porque acá el potasio está como más 1 y acá está como más 1.
Una vez que identifique cuáles son los que cambian su estado de oxidación, entonces, planteo las hemireacciones. El yodo es uno de los que cambia. Pasa de yoduro, acá está con -1, y acá pasa a estado de oxidación 0. El cromo, cuando está formando parte del dicromato, habíamos visto que era +6, y en el triyoduro pasa con estado de oxidación +3. Segunda pregunta, ¿es medio básico o medio ácido? Medio ácido. Medio ácido. Ácido. Perfecto, tengo el ácido iohídrico acá. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es balancearlo con protones y oxidrilos. Como vimos acá, ya están balanceados los elementos diferentes de hidrógeno y oxígeno. Acá no, yo tengo 7 oxígenos. Del lado izquierdo tengo que agregarle el mismo número de moléculas de agua. Del otro lado agrego el doble de protones. Recuerden que acá me faltan 7 oxígenos, pongo 7 moléculas de agua. Como estoy poniendo 7 aguas, estoy poniendo en total 14 protones, que es lo que agrego acá. Lo que resta por hacer son el balance de cargas. Del lado izquierdo yo tengo 14 positivas y 2 negativas. Tengo +12 acá, y de este lado tengo +6. Tengo 2 de 3 positivas del cromo. Tengo que pasar de +12 a +6. En este es más sencillo, tengo que pasar de -2 a 0. Para pasar de -2 a 0, le quito o pierde 2 electrones el yodo, y de esa forma quedan balanceadas. Cuando voy acá, tengo que agregar 6 electrones para que me queden +6 a la izquierda, +6 a la derecha. Como habíamos dicho antes, en este caso es bastante sencillo verificar si lo que yo acabo de escribir es correcto. Cada yodo con carga -1 para pasar a carga 0 va a perder un electrón. Como tengo 2 yodos, pierden 2 electrones. En el caso del cromo, cada cromo de estos que tengo en el dicromato es +6. Y cada cromo pasa en +3. Es decir, que cada cromo está ganando 3 electrones. Como tengo 2, son 6 electrones los que gana el dicromato. Es correcto lo que acabo de escribir. Si tengo +2 y +6, una de las opciones que habíamos visto es que para que se balanceen estos electrones que se ganan y se pierden, yo puedo multiplicar a esta por 6 y a esta por 2. Otra opción, más sencilla, es a esta de arriba multiplicarla por 3. Si a esta la multiplico por 3, voy a tener 6 electrones que se pierden acá y 6 que se ganan acá. Sumo término a término. Tengo 6 ioduros, 14 protones, el dicromato. Como productos obtengo 3 yodos, 2 cromos y las 7 aguas. Ahora, lo que yo tengo que hacer es terminar de completar mi ecuación. Recordemos que me faltan los iones espectadores, como por ejemplo el potasio. El dicromato es dicromato de potasio. Tengo 14 ácido iohídrico. El 14 es por los protones que están balanceando la parte del medio ácido. Y entre mis productos, ahora hay ioduros unidos al cromo. El potasio está unido al yoduro también. Y tengo las moléculas de agua. Si volvemos a ver acá, vamos a ver que hay 6 ioduros, 6 moles de yoduro que pasan a yodo, ¿sí? Todos los demás, los otros 8 que me quedan acá, no están pasando, no están cambiando su estado de oxidación. Siguen como yoduro. Acá tenía yoduros y acá tengo yoduros. Tengo 6 que están unidos al cromo, más 2 que están unidos al potasio. Entonces, no Profe. todos cambiaron su estado de oxidación.
Sí, Ay, profe, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el primer yodo que tiene 6, pero después no, como que no aparece? no es que no aparezca, sino que es lo que decíamos recién, estos 6 son los que están cambiando su estado de oxidación. Están incluidos en estos 14. De estos Ah, o sea que 14, siempre se pone el número más alto. exactamente. Ah, bien, bien. Ya acá en este 14 vos incluiste a los 6 que cambian su estado de oxidación y a los 8 que no cambian su estado de oxidación. Profe, ¿siempre nos van a dar los compuestos que da la redox que únicamente nos van a pedir balancearla de momento? ¿O puede que nos pidan balancearla dándonos únicamente los dos reactivos? Inicialmente van a tener reactivos y productos. A medida que vayan avanzando, van a ver en los mismos ejercicios que pueden llegar a tener los reactivos y el medio. Los reactivos, los productos, y ustedes tienen que saber en qué medio de reacción balancearla. Pero eso lo van a ir a medida que vayan avanzando con la ejercitación. Los primeros ejercicios van a tener todos los datos, reactivos y productos. Profe, una pregunta.